Muy bien, hermanos, entonces seguimos con los medios ordinarios de gracia. Digamos que hoy ya es el último, la última clase de este tema. El Señor entonces nos dé mucha sabiduría en terminarlo para que podamos, que haya quedado una comprensión clara en cuanto a lo que el tema aporta, en lo que es importante en relación a lo que Dios determina. Entonces, habíamos hablado de, recordando un poquito el domingo, lo que la cena del Señor como un medio de gracia, hemos visto a través de diferentes pasajes como el de 1 Corintios 10, versículo 16, que dice, la copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación del cuerpo de Cristo. Hicimos un poco observando lo que implicaba la cena del Señor. Vimos la mesa del Señor, que el Señor está presente de una manera especial, nos bendice espiritualmente, eso es lo que estábamos hablando un poco, y hemos tratado también en los sermones de 1 Corintios. Hay una bendición especial, nos bendice el Señor de manera especial. Nos bendice de manera especial también, de una manera única está Cristo siempre con su iglesia, claro que sí, eso lo entendemos. Cristo está siempre con su iglesia, pero cuando venimos a la mesa del Señor hay una participación de su iglesia especial que se produce en el recordatorio, en la sangre de Cristo y su cuerpo. Porque está hablando acerca de lo que tenemos como cuerpo de Cristo y cómo nos relacionamos con Dios. Entonces, cuando venimos a la mesa del Señor, entendemos que es un medio de la fe. Cristo está espiritualmente presente. Cristo está espiritualmente presente con su iglesia de una manera única, de una manera particular, porque estamos en Cristo Jesús celebrando la cena del Señor. Entonces, la cena del Señor es una comida donde Cristo mismo es el anfitrión. Nuestros labios y papilas gustativas, así como nuestros estómagos, tienen la cena del Señor un recordatorio físico de las promesas espirituales de su gracia. Al igual que el bautismo, la cena del Señor es una forma visible. La oración también es un medio de gracia especial, Y la oración entonces es para alimentar las ovejas, a cada uno de los creyentes. Hebreos, capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Eso es lo que dicen las Escrituras. Para que recibamos misericordia, hallemos gracia para el oportuno socorro. Habíamos hablado que a menudo nos puede parecer que cuando oramos, pues hablamos con un Señor ausente, como si estuviera lejano de nosotros. Pero realmente nos llena de alegría y de una emoción particular, porque nuestro Dios no es un Dios ausente, sino que es un Dios presente. Y es un Dios que se relaciona con el hombre. Ese es el punto, ¿no? No es alguien que simplemente satisface peticiones, no es algo así como tan trivial. La oración realmente es la forma de comunicarnos con el Señor de una manera presente y de una manera real. Es una vía de comunión con Dios. Y a través de esa oración nos fortalecemos en la gracia para la ayuda oportuna. Por lo tanto, tenemos que buscar
que es lo que el Señor nos da a través de su palabra y a través de sus medios ordinarios. También habíamos dicho, seguimos hablando como un recordatorio, como cerrando todo lo que hemos hablado. También venimos diciendo acerca de la frecuencia del día del Señor. Es interesante que Dios determinó un día de cada 7 y que en este día pues utilicemos de manera particular estos 4 medios de gracia. ¿Sí me voy a entender? Es decir, en el culto de adoración pública, pues por lo general hacemos la cena del Señor. En el culto de adoración pública oramos. En el culto de adoración pública hay una predicación expositiva de las Escrituras y en el culto de adoración pública pues tenemos los bautismos también. Entonces, estos medios de gracia los utilizamos o se desarrollan de manera particular y de manera especial en el día del Señor. Ahora, cuando decimos el día del Señor, no solo estamos pensando, bueno, está hablando del domingo. Nos pensamos en el día del Señor no solamente como un día del domingo y tal, sino que estamos pensando que es el día de la primer día de la semana que el Señor Jesucristo resucitó. Es el día de la resurrección, es el día del Señor en ese sentido. No solamente pensamos en el domingo es porque así se le llama el primer día de la semana, pero pensamos es en el primer día de la semana y pensamos en el del primer día de la semana que es particular, que es especial, es porque el primer día de la semana el Señor Jesucristo resucitó. Y es el día del Señor, ¿por qué? Porque es el día de la resurrección del Señor. Por eso es que lo llamamos el día del Señor, el día de la resurrección. Ese Señor del que estamos hablando, que resucitó entre los muertos, ese es el Señor que está presente con su iglesia. La iglesia primitiva llamó el domingo el primer día de la semana, o sea, el día del Señor. De hecho, queridos hermanos, 2 de las apariciones de Jesús a sus discípulos después de la resurrección ocurrieron en domingos consecutivos. Esto lo podemos ver en Juan 20, 19 y 26. Otros 2 sucesos importantes de la iglesia primitiva ocurrieron el domingo. El domingo, Cristo, por ejemplo, ascendió a la diestra de la majestad en las alturas y derramó su espíritu en Pentecostés. La razón por la que llamamos el Día del Señor es porque así precisamente lo llama la Biblia, reconociendo esa obra de Dios y su poder en la resurrección. La iglesia entonces primitiva comenzó a reunirse los domingos, eso lo vemos en las Escrituras, y la adoración pública y el reposo en Dios comenzaron a tener lugar en Hechos, por ejemplo, capítulo 20, versículo 7. Hechos, capítulo 20, versículo 7, que dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les habló pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta medianoche. En este pasaje de Hechos, la frase partir el pan es, lo más seguro, una referencia a la cena del Señor. ¿Sí? Partir el pan se utiliza como una imagen especial a la cena del Señor. Si ustedes ven 1 Corintios, también en las Escrituras, hace Pablo unas buenas instrucciones con respecto al día del Señor como el día en que el pueblo también debe ofrendar. Creo que es 1 Corintios 16. Habla acerca de que el primer día del Señor, pues hay una ofrenda, se reunía la iglesia y la iglesia ofrendaba, ese era el día que la iglesia se reunía para hacer sus ofrendas para los santos. Dice, es 1 Corintios 16, 1 y 2. Ahora bien, cuando la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía las iglesias en Galacia.
que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para cuando yo vaya, no recojan entonces ofrendas. ¿Mm? Esta era una colecta para los santos que estaban necesitados, era la recolección de las ofrendas y era el primer día de la semana, o sea, el día del Señor, cuando se reunían en el culto público de adoración, era un momento donde también se, se repartía, o sea, esa repartición se hacía el pedido de las ofrendas para la iglesia de los santos. En el primer siglo, las iglesias estaban colaborándose entre sí y las ofrendas que se daban entre sí era para ayudarse entre las iglesias. En el último libro de la Biblia, Juan recibió una visión del Señor en Apocalipsis 1:10. Y Juan, de hecho, da un nombre para ese día. Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Ese día era el domingo. En Apocalipsis, perdón, capítulo 1, versículo 10. Reunirse semanalmente en el día del Señor, el domingo, fue el ejemplo de la iglesia primitiva. No obstante, el Cristo que vino a salvarnos, no es solo el Cristo del Nuevo Testamento. Es decir, no creo que la frecuencia, uno de cada 7 días, sea algo que algunos discípulos judíos inventaron después de la ascensión de Jesús, ¿no? Si vemos que la frecuencia de uno de cada 7 días desde el principio de las Escrituras, desde el mismo capítulo 1 de Génesis, vemos a nuestro Dios creador diseñando todas las cosas, estableciendo una frecuencia semanal después de la obra de la creación. El primero al sexto día, Dios cesó su labor y reposó en el séptimo día. Digamos que hay un patrón, lo vemos en Éxodo 16, incluso antes de la formación de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Entonces muchos podrían decir, bueno, el día de reposo es el Sabbat, ¿sí? Porque está confinado a los 10 mandamientos. Claro, aunque se encuentra allí, en el tercer mandamiento, el día del Señor, el cuarto mandamiento, ¿sí? El tercer mandamiento es, no dirás el nombre del Señor en vano. Aunque se encuentra allí en el cuarto mandamiento, el día de reposo no se trata solo de los 10 mandamientos. Es decir, Dios da el mandamiento del día de reposo como parte de su ley moral. La ley de Dios en el Antiguo Testamento era una ley unificada que se refería a la vida de la tierra. Pero digamos que como parte de esa ley, Dios reveló y escribe su propio dedo en la piedra, su ley moral que trasciende un monte llamado Sinaí. La ley de Dios puede ser estudiada y la podemos entender y la podemos pensar y reflexionar. Se puede resumir la ley de Dios en 2 grupos, la ley moral y la ley positiva. La ley moral es un reflejo de los atributos de Dios revelado a nosotros para establecer un estándar del bien y del mal. Es una revelación de sí mismo y de su naturaleza. Cuando dice, por ejemplo, no cometerás adulterio, muchos concluyen que la ley de Dios en ese punto es simplemente no tendrá otra mujer y como que limita el placer humano. Pero el hecho de que Dios revele algo en esta ley de manera específica nos revela que es un Dios que requiere que la gente no tome las cosas que le pertenecen a otros, incluida pues su cónyuge. Es algo más allá, es algo que nos muestra el carácter santo de Dios. La ley no es simplemente una lista de prohibiciones, sino nos revela aspectos de la naturaleza misma, de su gracia y de su amor, de su exclusividad. Lo mismo en el matrimonio. No es simplemente absténganse de tener otra mujer, absténganse de tener otro hombre y entonces les amargo la vida porque ustedes quisieran hacerlo y pues ya no lo van a hacer. No, no se trata de eso. Solamente, pues obviamente sí es una ley clara,
pero es una ley clara con un propósito claro. ¿Cuál es ese propósito? Es un propósito santo. Nos está revelando aspectos de la naturaleza santa de Dios. Entonces, recibimos la ley santa de Dios, resumida en los 10 mandamientos, que el Señor Jesucristo, digamos, de alguna manera enseñaría en el Sermón del Monte. Entonces, ahí vemos lo que Dios está obrando de manera particular y de manera especial. Entonces, la ley positiva, por otro lado, es cualquier ley que Dios nos da a un grupo específico de personas durante un periodo de tiempo específico, para un propósito específico. Por ejemplo, las leyes dietéticas o las leyes para sacrificios del Antiguo Testamento. El primer mandamiento que Dios dio en el huerto del Edén, de Adán y Eva, con respecto a no comer del árbol y del conocimiento del bien y del mal. Las leyes positivas son en efecto órdenes de Dios, pero tienen límites relacionados con periodos de tiempo y propósitos específicos que no perduran como lo hace la ley moral. Los 10 mandamientos, pues claramente está la ley moral específica y son actuales en todo sentido, pero hay leyes también positivas que tienen unas circunstancias relacionadas con el tiempo y el periodo y los propósitos específicos que no perduran, como sí perdura la ley moral. Entonces, Dios revela su ley, ¿sí? Y Dios reveló su ley en el Antiguo Testamento. Pero esa ley le hizo como una división, y esa división está centrada en la ley moral, son los mandamientos, y también la ley civil, que son las formas de cómo debería comportarse el pueblo en el Antiguo Testamento, y la ley ceremonial, que es la forma en cómo tenían que hacer ceremonia y culto a Dios. Entonces, como la ley estaba dividida en 3, la que tiene vigencia, las otras da unos principios positivos que podemos estudiar, lo que es la ley nacional, la ley ceremonial y la ley civil. Esas podemos analizarlas y podemos reflexionarlas y sacar principios positivos, pero la ley moral es la ley que perdura hasta hoy en día, ¿no? Entonces, la ley moral nos enseña y nos da unos parámetros claros. Entonces, la ley moral de Dios es vigente y está directamente relacionada con la ley que Dios determinó y también con la frecuencia del día de reposo, que es el principio de las leyes y normas, el día de reposo que Dios ha dado a su pueblo. Entonces, Jesús enseñó sobre el día de reposo. Claro que sí. Digamos que no tenemos tiempo para revisar cada uno, pero podría ser una buena tarea, ¿no? Pero hay algunos textos donde él mencionó el día de reposo, por ejemplo, en Marcos 2, versículo 27 y 28, que es muy conocido este texto, creo, por la mayoría de los creyentes. Marcos 2, 27 al 28. Dice así la palabra del Señor. El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor a un día de reposo. ¿Cuál es el contexto acá? ¿Cuál es la situación que se plantea? Pues los discípulos habían recogido grano del campo y Jesús estaba siendo presionado por los líderes religiosos. Oye, estás cosechando granos. ¿Qué quiere decir? Estás trabajando en el día de reposo. Entonces, estás quebrantando la ley. ¿Sí? Entonces, Jesús dice, bueno, en un sentido, para alimentarse no estaba quebrantando la ley. Estaba haciendo caso omiso, digamos, a las acusaciones, a las interpretaciones farisaicas de la ley de Dios. Porque los fariseos hacían interpretaciones complejas
en respecto a la ley del día del Señor. Se llenaban de ideas bastante drásticas y trataban de buscar solucionar sus propias ideas. O sea, la interpretación que lo hacían era una carga fuerte y después tenían que generar una solución a su propia interpretación para que se viera un poco más fácil la carga de la espalda. Ahora, Jesús guardaba la ley, claro. Sin embargo, algunos creen que Jesús quebrantó la ley para mostrar que de alguna manera Jesús estaba en contra de la ley, pero eso no es cierto, eso no es verdad. ¿Sí? Jesús nunca quebrantó la ley, no es posible que él la hubiera quebrantado. Algunos dicen, sí, es que Jesús no estaba de acuerdo con muchas cosas de la ley y entonces él quebrantó la ley para demostrarnos que esa no era la manera. No, 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 eso no es verdad. El Señor Jesucristo lo que hace es exhortar y mostrar dónde las interpretaciones farisaicas estaban equivocadas. Y él cumplió la ley perfectamente. Si el Señor no hubiese cumplido la ley perfectamente, estaríamos en problemas. O sea, estaríamos en un problema grave. Si el Señor no hubiese cumplido la ley perfectamente, no tendríamos esperanza. ¿Por qué? Porque la base de nuestra justicia está ligada a la obediencia activa de Jesús a la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasa en Marcos 2? No dice que el día de reposo había sido hecho para los judíos. El día de reposo fue hecho para el hombre. Tampoco dice que el día de reposo sería abrogado, sería quitado. Lo que está diciendo es que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otro pasaje relacionado es el Sermón del Monte, ¿no? Claro, muchos podrían argumentar que en este pasaje, después de haber eliminado la expresión del Antiguo Testamento de la norma moral de Dios, Jesús está dando una nueva ley. No es así. Lo que está diciendo el Señor es que, como dice en Mateo, capítulo 5, 17, no penséis que he venido para abolir la ley de los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Entonces, no es que el Señor quitó, sino que el Señor cumplió y puso la perspectiva correcta de la ley. Entonces, la ley de ceremonial, pues se cumple en Cristo. La ley moral se cumple de la manera en que el Señor Jesucristo dice que se tiene que cumplir, que ya venía, digamos, los mandamientos determinados, ya venían, pero pues el Señor nos explica cómo hacerlo correctamente porque la gente o los judíos habían interpretado una forma incorrecta de los 10 mandamientos de la ley moral. Y la ley civil, pues están los principios y normas, pero obviamente, pues esa no tiene relación casi con nosotros, más que los principios sí, la parte positiva, pero no tiene casi relación porque era para los judíos y era para los judíos en su época, ¿no? Entonces, tenemos que entender lo que las escrituras dicen de lo que el mismo Señor había determinado. Y el día del Señor es un día que tenemos que guardar, es un día que tenemos que reconocer. No es correcto que las personas no tengan en aprecio al día del Señor, porque ese día es donde ponemos en práctica los medios de gracia de manera especial, conjunta, en una comunión santa, en una adoración santa. Oramos por nuestros pecados. Ese día confesamos, ese día estudiamos las escrituras, ese día, una vez al mes en nuestro caso, pues participamos en la cena del Señor. Entonces, el día del Señor es un día especial, particular, y es claro que está en el decálogo de la ley moral de Dios y permanece en el cuarto mandamiento, ¿no? Entonces, la gente puede reconocer y puede sentirse que es una carga, pero para el cristiano el día del Señor no lo es, porque es el día donde estamos alimentadas nuestras almas.
donde hay consuelo para nuestros corazones. Eso es el día que el Señor ha determinado y donde podemos poner los medios de gracia y podemos vivirlos de manera especial en un colectivo de la iglesia, como creyentes que están allí. Entonces podemos disfrutar, ¿no? El día del Señor es especial, es sagrado, porque es el día que reconocemos cómo el Señor mismo reposó de todas sus obras y nosotros reposamos de las nuestras para poder tener nuestras mentes y nuestras conciencias pues enfocadas en el Dios de gloria. Dios es bueno. El día del Señor no es una obligación para el creyente en el sentido de que es una carga para el creyente. El día del Señor es un descanso para el creyente. ¿Usted no descansa en el día del Señor? Claro que sí, porque usted está escuchando la palabra, porque usted se consuela en lo que Dios está determinado o se inquieta su conciencia. Si usted lo guarda de la mejor manera, entonces no tiene ese día todo el oficio de toda la semana amontonado y está como desesperado, está esperando las visitas para que le lleguen. No, usted no tiene esa circunstancia, sino que usted, digamos, ya dejó adelantadas ciertas cosas, está en una congregación, ora el Señor, tiene un momento de estudio bíblico en paz, en tranquilidad, va a la casa, obviamente, puede tener un descanso, puede leer un libro, después tiene el momento de oración con su familia, se conecta con la oración que tenemos también nosotros. Entonces, digamos que es un día especial, es un día particular, donde si lo guardamos de la mejor manera, no está con los afanes de la vida, no está con los afanes de la semana, sino que es un reposo especial, pero es para el bien de nuestras almas. No es que Dios se lo inventó para ponernos una carga como lo ven algunos, sino que es para el bien de nuestras almas, para que si lo observamos, es un principio para los cristianos. Estaremos de manera especial descansando, estaremos de manera especial en una celebración. Cada semana tenemos una celebración, eso es lo que es nuestro culto, donde estamos utilizando y donde estamos pensando en la palabra del Señor. Esa es la práctica del día de reposo. Entonces, queridos hermanos, Cristo resucitó el primer domingo de la semana. Su poder se fue manifiesto. Es una práctica que la iglesia comenzó a hacer desde el comienzo, reconociendo ese día del Señor Todopoderoso en gloria y su poder manifestado. Y la iglesia se reunía para afirmar su corazón. Ahora, somos alimentados de manera especial y ese es el patrón semanal. Es un día particular. Servimos al Señor. Ese día servimos de manera especial también los hermanos que colaboran tanto para que las cosas vayan funcionando de manera correcta. Entonces, nos alimentamos, nos fortalecemos, tenemos servicio, comunión santa. Es un regalo el día del Señor, no es una carga, querido hermano. Acéptela como una disposición de Dios hacia sus corazones. Sea obediente para que ese día, de manera especial, ponga en práctica los medios de gracia, que ese día usted prepare su semana para cesar las labores, para cesar las recreaciones. Queridos hermanos, usted tiene 6 días. Tiene los otros días de la semana para hacer todas esas actividades. Miren, hay algunos que seguramente no, y serán casos particulares, pero yo les conozco, queridos hermanos. Yo les conozco y conozco la mayoría de ustedes. Y son muy pocos los que tienen trabajos de domingo a domingo o de largas jornadas. No, la mayoría no los tienen, la mayoría trabajan de lunes a viernes, de lunes a viernes. Y ahí está un sábado donde se pueden hacer tantas cosas, alistar las cosas, adelantar, divertirse, ir a los centros comerciales,
tienen todo eso para hacer, comprar, vender, no sé, todo lo que quieran hacer aparte de su vida laboral. Eh, tienen, tienen los días de la semana para hacerlo. Ahora, el día del Señor es el día que Dios ha dado de manera especial para que nos disfrutemos. Nos da nuestro pastor una cosa especial, particular de comer. Nos proporciona una congregación a sus ovejas, donde podemos reunirnos y nuestro pastor, como veíamos hace 8 días, nos está enseñando y nos está guiando. Entonces debemos reconocer que es una práctica hermosa, no una carga, sino una situación de gracia. Hermano, pero es que ese día tengo que hacer cosas. Miren, hermanos, esto es un regalo. Esto es un regalo de gracia. A mí me cuesta mucho estar poniendo normas para el día del Señor. Hay muchos pastores que lo hacen y sacan una lista y dicen que sí se puede hacer y que no se puede hacer. No, no, no. Esto es una gracia especial. Esto es un regalo. Y en conciencia, yo tengo que guardar mi regalo de la mejor manera. Y tengo que guiar. Y tengo que decir que nosotros como creyentes debemos aprovechar ese día de manera especial. Y ese día, cómo se aprovecha? Llegando al culto temprano. Es una cosa sencilla. Llegando al culto temprano. A mí me da mucha tristeza ver personas que llegan a las 11:30 al culto. Eso es una cosa muy triste, ¿no? De verdad. Y yo se lo digo a las personas, y hay personas que no les dan nada, o sea, que no importa. Pero es triste, no sientan que es, o sea, yo sí llego temprano, o sea, yo no voy a, no estoy afectado. Usted, el que llega tarde, está siendo afectado en su vida cristiana, me hago entender, o sea, es para su bien, para el bien de su alma, porque es un regalo de amor, es un regalo de gracia, es un regalo de misericordia. Es como si usted hubiese subido a un accidente, ¿no? Y en ese accidente usted perdió mucha sangre. Y entonces el médico le dice, mire, aquí tengo eh, unas bolsas de sangre para usted. Tiene que venir porque usted necesita una transfusión de sangre. Pero si usted no llega a la hora, pues aquí hay otros pacientes y de pronto los otros pacientes van a utilizar esa sangre. Y usted piensa, bueno, no importa, pues lo que quede está bien. Y usted llega y le queda un poquito así, y usted le ponen esa sangre, y pues ahí medio lo mantiene con vida. Pero usted no, entonces le dice el médico, no, pues toca venir la otra semana. Y usted, bueno, ¿será que esto sí me mantiene con vida, este poquito de sangre? Ahí como que medio lo mantiene con vida. Así las personas viven, ¿sí? Como con poquitos. Pero el que es consciente de la situación de su vida, si le dicen, mire, aquí le tengo la bolsa del tipo de sangre que usted necesita, llega como sea y quiere ser el primero porque no quiere morir. Si apreciáramos nuestra vida de la misma manera, si apreciamos nuestra vida física, si apreciáramos nuestra alma, perdón, de la misma manera que apreciamos nuestra vida física, llegaríamos temprano al culto, se lo aseguro. Hay personas que sienten un dolorcito de estómago y corren para el médico. De una, uy, sentí un dolor de estómago, para el médico. Y hacen la fila en la EPS y si les dicen que tienen que estar a las 5 de la mañana, llegan a las 5 de la mañana y se tienen que estar todo el día allá en esa urgencias están. ¿Por qué? Porque aprecian su vida física. Claro que sí, y es normal, y hay que hacerlo, no es algo malo. Pero cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de su alma, lo toma de una manera ligera, de verdad, ligera. No lo tomen, hermanos, como un regaño porque no lo es. Es para que tengamos la perspectiva correcta de lo que es la gracia y el amor del Señor y que en el domingo ponemos los medios de gracia en todo el esplendor, lo que hemos venido estudiando.
Y el Señor nos ha dado una frecuencia, además de nuestros ejercicios espirituales de la semana, nos da un día especial y particular para que nos reunamos localmente. Ay, hermano, pero la Biblia no dice a qué horas, es verdad. Pero la Biblia no dice cuánto tiempo, es verdad. Pero lo que se dice es que debemos reunirnos y que debemos guardarlo de manera particular, especial. No es como los otros días de la semana, no es de la misma forma. ¿Sí? Entonces, la iglesia está reunida localmente eh, y podemos estar recibiendo pastos frescos que alimentan nuestra vida. La iglesia, queridos hermanos, es un corral de ovejas. Ese es el pueblo de Dios. Aunque la iglesia obviamente es una realidad universal, pues tienen su expresión local o tiene una manifestación local, como decir la iglesia nuestra, la iglesia del Redentor. Y esa es nuestra estructura, nos reunimos localmente en la capilla, en la estructura de la capilla. Entonces, Dios pone un vallado para que seamos alimentados y pone unos ministros para que alimenten y protejan a las ovejas. Es la forma, ¿no? Y por eso se predica lo que es correcto y lo que Dios ha determinado, ¿no? Ahora, Dios decidió también la forma de cómo hacerlo. Y por eso puso los medios de gracia para que sentamos que no estamos abandonados. Nuestro pastor está a cargo. El Señor Jesucristo es nuestro pastor. Entonces, es nuestro pastor presente diciendo cómo podemos comer los verdes pastos. Y entonces, pues la iglesia determinó que la iglesia pudiese comer de la manera correcta y determinó entonces que hubiese un día de una manera correcta para vivir la experiencia cristiana. Queridos hermanos, es algo que tenemos que reflexionar constantemente para la lucha contra el pecado, contra todo. La iglesia hoy en día olvidó los medios de gracia por enfocarse en otras cosas que no son correctas ni sanas. La iglesia moderna se olvidó de lo elemental y nosotros también somos cómodos, de verdad, somos cómodos y no nos gusta la exigencia y no nos gusta hacer un esfuerzo y no nos gusta que de verdad hagamos lo correcto, pero no hay forma de que crezcamos espiritualmente si no utilizamos los medios de gracia, si no nos reunimos en la iglesia del Señor correctamente como Dios mismo lo ha determinado. Si no lo hacemos, graves. Cristo está presente en su iglesia y se da a conocer de la manera que Él mismo lo determinó. Y esa manera es los medios de gracia. ¿Sí? Y esos medios de gracia se manifiestan por su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo entonces fortalece al creyente, nos alimenta, nos regula espiritualmente. Eso es lo que hacen los medios de gracia. Y nos da una frecuencia para que podamos partirnos de una manera práctica y especial. Y esa frecuencia, pues es el día del Señor. Ahora, no quiere decir que ese día no, que otro día no puedo yo estar orando correctamente. No, no. O sea, obviamente tenemos que orar, leer las escrituras toda la semana. Lo que estoy diciendo, es que podemos fortalecernos más y más en la gracia y que además de esa semana orando, leyendo las escrituras, reflexionando, teniendo compañerismo cristiano, nos dejó un día particular donde todos esos medios de gracia los podemos unir y hacerlos porque Dios cerca el corral para que sus ovejas se alimenten y comamos pastos frescos. Es su plan, sencillo, sencillo. Es importante lo que el Señor ha determinado. Es importante consumir los alimentos que Dios ha determinado. Estudiamos como familia las escrituras.
aquí hacemos nuestro devocional, leemos la palabra del Señor, oramos todos los días. Eso es parte también de eso. Es todo unas formas basado en los medios de gracia que ponemos en práctica esas formas. Por eso es que el domingo nuestro culto o la liturgia de nuestro culto, es decir, como es nuestro culto, es así como es. ¿Por qué? Porque la iglesia se está enfocando en qué, en lo que Dios dijo que deberíamos hacer. Yo creo firmemente en eso. Yo lo creo de verdad. Yo creo que los medios de gracia ordinarios son las comidas regulares, son las comidas regulares que Cristo nuestro Señor nos ha dado para que podamos fortalecer nuestro espíritu. Esto es lo que Cristo ha hecho en su iglesia. Usted tiene que comer esta comida, o si no, va a estar desnutrido. Si usted es descuidado en estos medios de gracia, va a estar destruido. Necesitamos hacerlo, necesitamos reconocerlos y necesitamos vivirlo.